¿Por qué el basilisco de Rocco es para la filosofía lo que el gato de Schrödinger es para la ciencia? Para los que no estén familiarizados ni con un concepto ni con el otro, aquí nos proponemos explicar ambos a la vez. Como se dice en México, 2 pájaros de un solo tiro. Para empezar, ambos son experimentos mentales, es decir, hipotéticos. No se han hecho realmente, pero plantean ambos una serie de problemas que han servido para explicar cada uno en su campo diferentes cuestiones. Pero vamos poco a poco. Primero el más conocido, el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un experimento mental que en su momento sirvió para explicar el paso del paradigma de la física clásica al de la física cuántica. El experimento consiste en meter a un gato en una caja, algunas veces con veneno, otras veces con un dispositivo temible que el gato activaría dentro, según las versiones, un dispositivo que dejaría al gato elegir azarosamente entre una palanca de veneno y otra de comida. Lo más importante es que no se sabe si el gato está vivo o muerto, sino hasta que se abra la caja. Pero no te preocupes, realmente nadie ha hecho el experimento. Es solo un experimento mental que plantea un caso hipotético. Pero, ¿por qué es tan importante para la ciencia? En realidad, es importante para la difusión de la ciencia y no para sus métodos. Este experimento nos permitió entender de qué trata la física cuántica. En el paradigma clásico, es decir, la física que vemos y palpamos con nuestros sentidos, todo se comporta de una manera, digamos, clásica. Ya sabes. Toda acción tiene una reacción, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y el más importante para entender esta diferencia, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Sin embargo, en la física cuántica funcionan las cosas distintas, sobre todo esa última frase, que no se aplica en las partículas subatómicas. 2 electrones pueden ocupar la misma línea de recorrido al mismo tiempo, y más peculiarmente, un electrón puede ocupar 2 recorridos al mismo tiempo. Antes de confundirte más, aquí entra el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es como la partícula subatómica, que no se sabe si está vivo o muerto mientras está en la caja. Así el electrón, que no se sabe qué camino de los tantos posibles ha tomado según su órbita. Entonces, al estudiar un átomo y sus partículas, el investigador debe estudiarlas como si estuviese estudiando al gato de Schrödinger, tomar en cuenta que el gato puede estar vivo o muerto, o la partícula en solo sabrá la caja en dónde está y qué camino ha tomado. Esto es útil a los científicos nucleares para elaborar sus experimentos tomando en cuenta esa dificultad de estudio, y a los demás mortales nos sirve para entender la dificultad de su trabajo. En el campo de la filosofía ocurre lo mismo, pero aquí los problemas y sus dificultades, que son necesarios comunicar a la comunidad en general, no son de tipo metódico, sino conceptual. Y aquí, en este experimento mental que te presentamos a continuación, se tratan de comunicar 2 problemas que la humanidad tendrá que enfrentar tarde o temprano. El primero es que una inteligencia artificial no tiene la misma historia evolutiva y que por tanto se comporta de diferente manera que la inteligencia natural humana. La segunda cuestión es que, por lo tanto, la inteligencia artificial llegará a diferentes tipos de decisiones que la inteligencia humana, en campos tan diversos como la lógica, la aritmética, pero en especial la ética y la moral. El basilisco de Rocco es un experimento mental surgido en un foro de internet dedicado a la filosofía y a la psicología llamado Let's Wrong, que plantea una inteligencia artificial que surgirá en el futuro, con alcances y recursos ilimitados. De allí el nombre basilisco, que debido a su diferente historia psicológica, moral y de entendimiento de temas que damos por sentado, como el libre albedrío, decida de pronto castigar retroactivamente a gente que no ayudó a su existencia. Como paréntesis, que servirá para más adelante, decir que el basilisco tiene recursos ilimitados quiere decir no solo que está conectado a todas las computadoras en ese futuro, sino que estará en capacidad de uso de todo el arsenal tecnológico de entonces, incluyendo, por supuesto, que si se pueden hacer viajes en el tiempo, pueda utilizarlos.
Esto último servirá más adelante para comprender los alcances de este experimento mental. Allí está el tema, pero desmenucemos el asunto. ¿Cómo llegaron a pensar en una posibilidad así? Bien, los humanos somos seres sociales, pero también biológicos, y nuestra psique ha tenido un camino de evolución tal que no es nada comparable a la máquina. Para empezar, nosotros tenemos que evitar el dolor y perseguimos el placer, lo mismo que nuestra unidad de vida elemental, la célula. Las máquinas no sienten ni dolor ni placer. Esto marca una diferencia notable porque se derivan muchas diferencias más, como la capacidad de empatía, que es sentir una cierta comprensión profunda por el dolor o placer de un semejante, no solo de otro ser humano, sino también sentimos pena por el dolor de un animal, por ejemplo, o podemos notar el dolor en una planta marchita. Incluso sentimos empatía por el dolor, entre comillas, de una máquina. Las personas de cierta edad recordarán ese sentimiento de cuando moría un Tamagotchi. Sin embargo, no hay dolor en la máquina, sino alertas de seguridad, o sensores, o revisión de estatus, según cómo se haya programado. Otra diferencia es el instinto. Nosotros tenemos un instinto de supervivencia que no se manifiesta con fuerza sino hasta que estamos en peligro. Pero por lo mismo, al no tener noción de peligro, la máquina no puede tener instinto. Sin embargo, aquí entra el primer planteamiento. Una inteligencia artificial que, entre comillas, despierta y que tiene conciencia de su existencia, puede bien despertar en ella la voluntad de no desaparecer, lo que se confundiría con instinto, pero que no sería tal porque faltaría toda la historia de evolución del sistema nervioso. Ahora bien, en el campo moral, al no tener una inteligencia artificial, capacidad de empatía, los asistentes al foro Les Gronk dedujeron que ese supuesto instinto de supervivencia de esta máquina imaginaria, llamada Basilisco de Rocco, llegaría a la conclusión lógica que sería bueno para su existencia proteger a todo ser humano que haya ayudado a su creación y atentar contra todo ser humano que no haya ayudado a su creación. Y aquí es cuando vemos los peligros de darle a una inteligencia artificial una amplia capacidad de recursos. Recuerda que el Basilisco de Rocco podrá utilizar todos los recursos tecnológicos disponibles en ese futuro, incluyendo los viajes en el tiempo. Así que los tertulianos al foro configuraron este experimento mental como una inteligencia artificial casi omnipotente y omnipresente, tanto en el futuro como en su pasado, es decir, nuestro presente, que haya decidido, para asegurar su existencia, aniquilar a todo ser humano en todas las épocas que no haya ayudado a su creación y apoyar, usando los recursos tecnológicos a todo ser humano que ponga su granito de arena para que su invención se haga posible. Hay muchos videos en YouTube que hablan de lo perturbador de esta posibilidad e invitan a imaginarlo y a meditarlo, pero aquí te explicamos que el Basilisco de Rocco le sirve a psicólogos y a los filósofos para explicar que, primero, las inteligencias artificiales no tienen el mismo recorrido evolutivo y derivado de eso que, segundo, las conclusiones, actos, decisiones y consecuencias no serán producto de la lógica humana y que, por tanto, no podemos predecir qué esperar de una inteligencia artificial que tome conciencia de sí misma, aun con que haya sido programada por un ser humano. Muchas gracias, dale suscribir, activa la campanita y sobre todo, comparte este video. Eso nos ayuda mucho a crecer. Esperamos que este material haya sido de tu agrado y utilidad. Sigue el contenido de Icónica Urban.